Saludos, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Hablando de Frente. Hoy vamos a tocar varios temas interesantes, pero antes hoy es un día muy especial, lo celebran mucho en los Estados Unidos, pero en realidad en Panamá también se ha empezado a hacer una tradición ya de muchas familias, y es una tradición bonita, y es el día de dar gracias a Dios. Y ese día de dar gracias a Dios, yo hoy particularmente, aparte de todo lo que normalmente tenemos para dar gracias a Dios por la vida, por la salud de nuestros hijos, por todo, yo les comenté la semana pasada que yo tenía una amiga mía entrañable, de esas que vienen pegadas al alma, que se sometía a un procedimiento quirúrgico bien difícil, y fue anoche hasta las 2 de la mañana, después de 15 horas de operación, que salió como una campeona, y de hecho hace 5 minutos me acaban de decir que está de lo más bien. Así es que yo hoy estoy feliz, y a pesar de la semana difícil que tuvimos, pues tengo mucho que dar gracias a Dios, y con eso quiero celebrar con ustedes el día hoy de Acción de Gracias. Me quiero referir puntualmente a un tema que estuvo en las redes y que yo llevo como abogado. Es difícil referirse a los casos que se están manejando cuando no tienen que ver con el acontecer político, más cuando es una dama, porque la contraparte de uno, porque yo no lo considero bueno estarse mencionando. De hecho, cuando traen excusas como el tema del feminismo, el apoyo al feminismo, y se tratan de agarrar de esas cosas a través de mentiras, de hechos falsos, lo único que nos corresponde a nosotros es hacer ciertas aclaraciones, y lo demás nos corresponde al proceso. ¿Y por qué las aclaraciones mediáticas? Pues porque vinieron y nos hicieron algún tipo de señalamientos mediáticos. Entonces yo quiero decirles a ustedes, pocas personas son tan feministas a partir de hace 14 años y como 11 meses como Alfredo Vallarino. Desde que yo tengo hijas, y yo tengo dos hijas y 3 hijastras, yo soy el más feminista. Que ley que vayan a aprobar en favor del feminismo, yo sé que eso termina protegiéndolos a ellas, así que yo soy feliz de que eso se dé. Pero cuando yo tengo una persona que me aparece diciendo que es que tiene un tema de medicatura forense y presenta unas fotos en un elevador que aparentan ver un forcejeo en la mitad, y hace ver que su marido la agredió y que tiene una lesión producto de eso, pues esas fotos que salen del elevador, con lo único que nosotros lo contrarrestamos fue presentando el video del elevador. Y en el video del elevador claramente se ve cuando ella se pone enfrente, y es ella quien va a forcejearle el celular al marido, y producto del celular y la pantalla rota del celular, exactamente, y eso dice el informe de medicatura forense, se produce una cortada, rasguño de 0.5 milímetros, de 0.5 centímetros, es decir, 5 milímetros. Eso es más o menos esto desde el punto de vista de lo que se tiene en el dedo. Producto de esto se dan una serie de diferencias entre partes, que nosotros sí estamos acostumbrados a que eso se dé mucho entre los divorcios, porque detrás de los divorcios no solamente está la separación de las personas, sino que está la separación de bienes. Cuando nosotros oímos, mire, lo que pasa es que el marido la agarró y la quiere dejar o la quiso dejar sin nada, y nosotros sabemos que el marido salió de la casa, queda ella en la casa con su carro, con una pensión exacta cercana a los $15,000 mensuales. Que digan que se quiere dejar sin nada, para nosotros resulta obviamente algo que es falso. Lo que también puedo decirle es que cuando dice, lo que pasa es que nos sacó de la empresa, hay una explicación de por qué se procede en su momento a que salga del cargo ejecutivo que tiene. ¿Y por qué? Porque producto de esa lesión de ese dedo, se fue a la fiscalía a presentar, y ojo, ellos tenían 6 meses separados, y después de esos 6 meses separados nadie se había puesto ninguna denuncia de nada. Se da una discusión, se da este escenario que les comento a ustedes en el elevador,
y ella procede a ponerle tanto una denuncia de violencia doméstica, ¿verdad?, como procede a solicitar una medida de protección. Todos los que manejamos familia sabemos con la velocidad que se da una medida de protección, porque básicamente es decir a la otra persona no te le acerques. Y eso que se da en la medida de protección, cuando se dio dentro de la empresa, y esta persona iba entonces a la empresa, a sentarse en la empresa y a decir, aquí el gerente no va a entrar a la empresa porque yo estoy aquí, pues lo que corresponde es hacer una liquidación y pagar los gastos de liquidación de una empresa tal y como se tiene que hacer. Cuando se entra en el debate del matrimonio, y aquí va a quedar muy mal parado el abogado de la contraparte, porque yo le recuerdo que nosotros hicimos reuniones de conversaciones extrajudiciales grabadas con permiso de ser grabadas. Y el abogado de ella está grabado cuando se hacen propuestas para tratar de llegar a un acuerdo, mentira de decir que no se le va a dar mitad en el tema del matrimonio, sino que lo que se está debatiendo es cómo se evalúan esos bienes, pero es absolutamente falso que esta defensa se haya parado a decir, ni esta ni ninguno de los otros abogados que constituyen la defensa, a decir a ti no se te va a dar nada y se va a desconocer algo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un debate, y este debate sí es importante, pero no tiene que ver realmente con el tema de la cantidad, tiene que ver con el tema de quién es accionista de una empresa. Para ser accionista de una empresa, usted no llega a la empresa y usted dice, yo soy accionista y yo quiero ser accionista. Usted tiene que haber adquirido acciones. Usted compra las acciones, usted paga las acciones, a usted le emiten las acciones y esas acciones se registran dentro de un registro de acciones. Y usted puede llegar, puede pasar, uno como abogado incluso no lo sabe, pero usted, cuando usted llega a un caso, a usted le pueden decir, hombre, lo que pasa es que esta persona se robó las acciones, lo que pasa es que esta persona se fue con las acciones, y perfecto, eso pudiera pasar, pero cuando a usted le roban las acciones, usted tiene que echar para atrás para poder armar la historia, porque eso es lo que se hace jurídicamente. Entonces usted va para atrás y usted dice, perfecto, ¿tú a quién se la compraste? Porque es que si Alfredo tiene acciones de la Coca-Cola, yo se las compré a alguien, así que vamos a tratar de traer a esa persona que fue la que me las vendió para probar que yo hubo un contrato alguna vez de compraventa y que yo alguna vez fui accionista. Vamos a ver el registro de acciones y ahí tienen que estar también que en algún momento dado estuvieron mis acciones. Pero cuando usted, el abogado que hizo la compañía hace 14 años, dice, yo hice esa compañía para el señor tal, y ojo que yo no estoy usando nombres para no meter un tema que es privado, pero que sí corresponde la aclaración por la dimensión que tomó este tema en redes. Pero cuando el abogado dice, yo creé esa sociedad para él fue el que me la compró, él fue el que la hizo. Entonces el otro no puede ser el fundador y no haber aparecido en la sociedad por 2016, por 9 años, no haber aparecido en la sociedad. Entonces resulta ser que después que pasa el abogado, lo que se hace es buscar entonces quiénes emitieron esas acciones, la junta directiva, todos los que hayan estado durante esos 9 años en la junta directiva. Y si todos dicen, nosotros jamás emitimos una acción a nombre de ella, entonces nosotros buscamos el registro de acciones. Y si el registro de acciones dice que jamás tuvo una acción, ¿verdad? Y jamás hay pagos de dividendos a ellas como accionista, entonces accionista no sería de la sociedad. Lo que no quiere decir, y esta fue incluso la posición de nosotros ante la defensa de ella, y de nuevo está grabada, la posición fue, no hay que discutir aquí si es un tema de acciones o no acciones. Si se están liquidando los bienes matrimoniales y hay que buscar un tema de que se repartan equitativamente los bienes, lo que hay es que contabilizar los bienes y no estar debatiendo diciendo que es que él hizo un acta mal hecha porque es accionista. ¿Qué pasa? Que aquí se produce una presión con procesos penales diciendo, yo quiero que la compañía vale 30 millones de dólares. La compañía vale 30 millones de dólares. Entonces tú me traes 15 y tú te llevas la compañía. Pero es que eso entonces no sucede. Entonces, cuando se empiezan a dar estos debates, ¿qué pasa?
existen unos documentos que se llenan y esto es lo que trajo de verdad la controversia y lo que trae el debate en la mitad y es la posición que tienen ellos versus la que tenemos nosotros, pero que tenemos derecho a defenderla jurídicamente. ¿Cuál es esa posición? La posición es que si yo tengo para mis empresas, yo tengo una fundación que se llama Fundación Alfredo, para poner el ejemplo, y yo en esa fundación decido poner de beneficiarios a mis dos hijas, cuando a mí el banco me pregunta, o por ir a una licitación me pregunta, quiénes son los beneficiarios finales de la fundación, que se llama una declaración de beneficiario final, pues yo pondré fulanita y sultanita, mis dos hijas. Pero eso no significa que ellas sean las accionistas de la empresa. Entonces, de esos debates que nosotros hemos estado queriendo explicar en los procesos y que nosotros sabemos que podemos explicar, nosotros pues nos vamos a lo jurídico. Y en lo jurídico nosotros sentimos que podemos marcar la posición que nosotros estamos sustentando. Cuando se viene con shows mediáticos, porque no es otra cosa que un show mediático que contratar 12 personas para que estén afuera de la plaza, ¿verdad? Con globos y pancartas y cuestiones. Y se dice que es que se prohibió, porque perdieron en la audiencia, se prohibió que el juez, que le prohibió al defensor del pueblo entrar para que entonces el defensor del pueblo no pudiera tener acceso a la información. Yo, que no acostumbro a darle consejo a mi contraparte, le voy a explicar al abogado de la contraparte, a mi colega, cómo de fácil usted soluciona ese tema para que no le escondan, entre comillas, lo que pasó adentro en esa audiencia a el juez, al defensor del pueblo. Usted como abogado tiene derecho a que le den un video de la audiencia, porque usted es parte. Entonces usted solicita la copia del video, se la dan en unas horas a usted, y usted se la lleva al defensor del pueblo y usted dice, mire. Y entonces nadie quedó fuera, porque déjenme decirle, así como hay una norma que dice que el defensor del pueblo puede ver audiencias, también hay normas que dicen que todo el público puede ir a las audiencias. ¿Y por qué no se está haciendo eso en Plaza Ágora? Por el tema del COVID. Es la única razón por la que eso no se está haciendo en Plaza Ágora. De hecho, en casos en donde somos varios los abogados de la defensa, entra uno. Y a veces, cuando es muy complejo, hasta dos, pero no entra más nadie por tema de COVID. Entonces, si eso no lo puede entender la contraparte o simplemente es un tema de hacer un aspaviento, es más, ha dicho que me va a presentar una denuncia porque nosotros publicamos el video. Yo lo invito a presentar esa denuncia, de verdad que lo invito a que lo haga. Usted sabe que esa denuncia la va a defender mi hija de 12 años, Huawei. Ella es la encargada de defender ese tipo de denuncias sin sentido, yo se la paso a ella para que la defienda. Con eso quiero dar la explicación y dejarles las seguridades de que nosotros como defensores tratamos de hacer una defensa responsable. Pero, y que yo apoyo que hayan movimientos, me parece muy bonito que hayan movimientos de la mujer apoyando a la mujer. Pero las mujeres deben informarse qué es lo que está pasando antes de hacer estos tweets y retweets. Porque cuando la gente se informa, como mucha gente me llamó y esa gente entonces se enteró, entonces dicen, ah, es correcto. Y a mí me ha tocado ver violada la presunción de inocencia de mucha gente. Y entonces después, cuando vienen las aclaraciones, la gente dice, ah, caramba, sí era distinto. De hecho, ese es el segundo tema que les voy a tocar el día de hoy, y es el tema de la caja de ahorro. 22 personas le violaron la presunción de inocencia, la sacaron en un periódico. ¿Y qué hacía la gente? La gente tuiteaba y retuiteaba, hay un peculado de 7 millones, hay un peculado de 30 millones, y nosotros los abogados que decíamos, vayan a la audiencia y hagan eso. Cuando ganamos el caso en primera instancia, ¿qué se dijo? Juez corrupta. Esa juez seguro algo pasó y empezaron a atacar a la juez, porque es que así son. Cuando algo no les termina de convenir, terminan atacando a la juez. Después que hicieron eso, nosotros decíamos, ese caso empieza de una manera que es icónica. Ese caso empieza
supuestamente por una noticia que se da en la prensa, si no me equivoco, para finales del 2015 o 2016. Pero desde el año 2014 aparecen los informes de Saltarín que se estaba manejando este caso de la caja de ahorro. Entonces, si eso era del 2014, el caso en verdad no pudo haber nacido supuestamente de una noticia en el año 2016, pero así iniciaron ese caso. Y yo necesito que usted en su casa, hoy, por un momento nada más, se ponga a pensar, mire a alguien que usted quiera de su casa, llámese su esposa, llámese su esposo, llámese su hija, su papá, su mamá, y que esa persona sale mañana para el mercado, o que usted llega a las 5 de la mañana, llegan y le llegan 25 policías en su casa a llevárselo. Esto le pasó a 22 personas, y ustedes no saben el trauma que es eso para 22 personas, para las hijas, para todo lo que publicaban, para todo eso. Y no tener un fiscal o una fiscal como Tania Sterling y el señor Adesio Mojica, que al día de hoy no salgan públicamente, porque públicamente es que los quiero. Quiero que salgan y digan, disculpas, nos equivocamos. No solo nos equivocamos porque la Caja de Ahorro jamás perdió un real. De hecho, 3 directivos de la Caja de Ahorro designados en el gobierno de Varela renunciaron los 3. Porque habían presiones para que la Caja de Ahorro de todas maneras se constituyera en parte, y yo tengo que felicitar y sentirme orgulloso de esas personas que no se dejaron presionar y dijeron, la Caja de Ahorro no va a demandar. Y no va a demandar porque sabían que no había un delito, porque el préstamo no solo es que se había pagado en su totalidad, y salían estos payasos a decir, no, es que si se pagó en su totalidad, pero ya se había cometido un delito. No, no se había cometido un delito ni a la ida ni a la vuelta, porque el préstamo no solamente es que se pagó en su totalidad, sino que es que el préstamo tenía garantías por 3 veces el préstamo. Es decir, si se hubieran perdido los 7 millones y se hubieran ido del todo, ¿verdad?, habían terrenos que valían más, las acciones del propio consorcio, garantías personales por más de 60 millones. No había forma humana que se perdiera $1 en el préstamo. Pero aquí vinieron, aquí a esta televisora, y aquí arrastraron a un periodista y a llevárselo de aquí esposado, ¿no? Yo vi a familiares de él llorar. Yo vi a niñas de una señora que era una secretaria de actas, ¿verdad?, que no tenía ni votación, apuntaba lo que ocurría en una junta directiva, y le ordenaron una detención. Las hijas lloraron. Después que lloraron, a esa señora la botaron de un banco por todo lo que salía en los medios de comunicación. ¿Y ustedes saben para qué? Para que la propia fiscal Tania Sterling, el día de la audiencia, se apareciera y dijera, ay no, contra ella no tenemos cargos. Nos dimos cuenta que ella no tenía nada que ver. Pero aún así se fueron contra el resto de las 22 personas. Y cuando se fueron contra ellos, yo les dije en el juicio que les probamos, obviamente, que no tenían absolutamente nada para hablar de un peculado. Y nos fuimos a la segunda instancia, donde todos los magistrados, por unanimidad, no es que hubo alguien disidente, por unanimidad del Tribunal Superior confirmaron esa sentencia. Y aquí me paré el año pasado y les dije, por favor, 1, paren de gastar plata del Estado. 2, paren de mantener, en este caso, a gente sometida a medidas cautelares, a gente que tiene que estar pagando fianzas y fianzas caras. Si no lo hacen, en un año me van a tener aquí hablando porque no tienen forma humana de ganar este caso en casación. Y me van a escuchar. Y aquí voy a mencionar nuevamente los nombres de Tania Sterling y de Adesio Mojica, que son una vergüenza para el Ministerio Público. Y aquí me tienen un año después, que esta semana la Sala Penal nuevamente por unanimidad nos dio la razón y dijo que teníamos la razón a nivel de casación. Entonces, yo lo que me quedo aquí ahora es preguntando, procurador, si yo como abogado, y voy y presento una denuncia por un delito que no existe, ¿cómo se llama eso? Eso se llama simulación de hecho punible.
y usted me sanciona, hace sancionar, me busca que me sancionen. Si yo agarro y me voy a su casa y me lo llevo a usted y me lo llevo detenido y tal, eso se llama privación ilegal de libertad. Y le duele a la familia que le pasa, la que sea. Pero resulta ser que el tener el uniforme de fiscal de repente le da el permiso de hacer ciertas cosas que son verdaderamente lamentables. Entonces se afectan a 22 personas. ¿Para qué? Aquí no es que los jueces dijeron no hemos podido probar si hay alguien culpable o no. Los jueces, el Tribunal Superior y el Tribunal de Alzada dijeron no existió delito y jamás debió abrirse una investigación porque no hubo afectación al público, al erario público, no hubo riesgo de afectación. Y les voy a comentar todavía un poquito más. De este caso se comete la animalada de remitir para que el supuesto peculado que no ocurrió vaya derivado a hacerse un blanqueo de este peculado. Y yo le mando un mensaje muy respetuoso hoy a la fiscal Leida Sáenz. La fiscal Leida Sáenz le remiten este expediente para investigar. Y ella ha hecho su investigación basado en que dineros de acá, del presunto peculado, pudieron llegar a un banco. La pregunta mía es, si no hay peculado, y ya lo ha dicho un juez, Tribunal Superior, la sala penal, si no hay eso en eso, ¿cómo se puede haber blanqueado un peculado? Entonces, fiscal, yo le quiero mandar primero un mensaje respetuoso. Yo tengo que reconocer, y lo dije la semana pasada me parece, que en otro proceso en el que ella había hecho indagar a Felipe Virzi, ella misma, después de la investigación, dijo no hay elementos para proceder en contra de Felipe Virzi. Y a pesar de que a mí me haya dolido lo que Felipe Virzi pasó en la mitad de eso, por lo menos le respeto esa objetividad. Pero esa objetividad se la pido ahora de nuevo, fiscal. Ahora usted tiene la oportunidad de oro de cesar este tema ya. Y de ir ante un juez y decirle la posición de la fiscalía inicialmente, pensando que era o podía haber un peculado que nos traían de otro expediente, era procesar un blanqueo. Pero dado que ya un juez, un tribunal superior y la sala penal en casación final, donde no hay más nada que discutir, dijo que no hubo un delito precedente, entonces nosotros desistimos de seguir afectando gente. Porque yo sí les voy a decir dónde está la lesión patrimonial. El daño al Estado lo han causado lo que han costado estos procesos. El daño al Estado y al patrimonio del Estado va a venir con las contrademandas de estos procesos. Entonces, ahí es donde, procurador, usted le están diciendo de manera clara, no hubo un peculado. No permita que sus fiscales, primero, los que armaron todo este show, que ni siquiera sigan en el Ministerio Público, pero que fiscales sigan torturando gente sobre un proceso que claramente no existió. Hoy, como hay día de fútbol, yo no voy a poder entrar en el tercer tema que me apasionaba, que es el tema del segundo juicio que le quieren hacer a Ricardo Martinelli y que esta defensa todavía va a pelear mucho. Claro que ya sacaron los dos delitos de peculado y eso tuvieron que admitir que eso ni siquiera había. Pero yo les quiero comentar a ustedes, ¿verdad? Y se los voy a probar en la otra semana, que habían más que elementos para desvirtuar a un testigo protegido y que por ende esa sentencia de anulación en nuestro criterio viola toda la normativa legal y de eso va a ser el programa el próximo jueves. Los dejo con una feliz noche de acción de gracias y los veo el próximo jueves hablando de frente. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de 2 metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de 2 metros y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo pertenecen a tu burbuja.
Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia.